Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Le dije números, ¿verdad? Números capítulo 27. Y yo voy a comenzar a leerlo desde el primero, y ahí yo paro y usted para. Amén. Dice así: vinieron las hijas de Zelofeal, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran como Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Se las cuento: Maala, Noa, Ogla, Tirsa, Milca y Tirsa, 5 hijas. Gloria a Dios. Verso 2: y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de todos los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, aquí viene lo bueno: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijos. Preguntaron las hijas: danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofeal, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hijo. Lo dejamos hasta allí la lectura. Puede sentarse. Alabado sea el Señor. El tema, hermanos, que teníamos en línea, o que teníamos en mente, es el tema: alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que levantarse. ¿Para qué era el tema, hermano? Para sacarnos del oprobio. Así. Escuche bien. Por eso le digo, hermanos, es muy importante que usted y yo le demos seguimiento a estas enseñanzas, a estos temas, a estas clases, porque si nosotros, hermanos, divagamos en nuestra mente, divagamos en nuestras semanas y no lo familiarizamos con estas ideas, créame que difícilmente el Espíritu Santo va a hacer algo en nosotros con esta palabra. ¿Por qué? Sencillo: porque a mí no me interesa. Porque yo no quiero seguirle la secuencia. Yo vengo porque es viernes, traigo a mi hijo, ya me acostumbré, yo no puedo estar en casa, me siento mal estar en casa, tengo que ir a la iglesia. Pero el venir a la iglesia tiene que ser para ser instruido. Para ser instruido, oiga bien, y poder ser enviado, hermanos, instruido, para poder llevar lo que se me instruyó en este lugar. Dele un aplauso al Señor para que vayamos a entrar en materia de esta bendición. Conocemos la historia de Gedeón, hermanos, aquel muchacho que en su corazón y en su mente, según el libro de los Jueces, en su capítulo 6 en adelante, nos muestra que en ese tiempo el enemigo prevalecía.
el enemigo, hermano, los madianitas, llamados los madianitas, una tribu de gente mala, enemiga del pueblo de Dios, tenía el control en ese momento. Las fuerzas estaban en ellos. El pecado, obviamente, el pecado había hecho que Israel se debilitara, que el pueblo de Dios, hermano, no le podía hacer frente a esta gente. Pero a pesar, hermanos, mire bien, a pesar, se cree teológicamente, y por los textos o por la línea de los textos que tenemos en la traducción Reina Valera, se cree que, hermano, Dios les había dado la espalda al pueblo, a su pueblo, por su pecado, por su manera de vivir, por su desobediencia. Dios, hermanos, les había dado la espalda. Y ya este pueblo tenía, el pueblo de Dios tenía varios años ya de estar sufriendo los estragos. No podían hacerle frente al enemigo. Sembraban, trabajaban como cualquiera, pero no cosechaban. El enemigo llegaba, hermanos, y ellos incluso, dice la Biblia que en esa misma historia dice que se habían hecho cuevas, no tenían ni casas ni tiendas. Vivían en cuevas como animales, se habían metido, se habían escondido. El terror se había apoderado de ellos. Decimos amén. Entonces, ¿por qué? Porque se cree que la presencia de Dios no estaba en ellos. ¿Por qué? Porque Dios se había apartado de ellos. Entonces, ellos solamente podían esperar confiados en lo que ellos conocían o recordaban de su Dios. Pero Gedeón, hermanos, sobresale. Y escuchen bien la juventud de esta casa. Gedeón sobresale a pesar de la circunstancia donde estaba el pueblo, donde estaba sumergida, hermanos, la historia grande que Israel tenía estaba reducida a nada en ese momento. El Dios poderoso que les habían contado había desaparecido, no obraba, no había poder de Dios en ese momento obrando a favor de su pueblo. Decimos amén los lectores. No había, hermanos, poder de Dios, no había manifestaciones de la grandeza de Dios en esa historia, no había. Y de repente, hermanos, aleluya, comienza a renacer en el corazón de Gedeón, hermanos, una semillita que dijimos un día sus padres sembraron y le contaron de la grandeza y del poder de Dios. Y aunque Gedeón no había visto a Dios, no había respaldo en ese momento que están viviendo, hermanos, no había presencia de Dios. Dios no les había dado la espalda. Dios voltea a ver para allá y ellos estaban allá atrás. Dijo este hombre: yo ya no soporto más. Yo no soporto más. Yo no sé qué fue lo que nació en Gedeón, hermano, pero nace un coraje, hermano amado, que Dios lo premió poderosamente. Gedeón dice: ya basta ya, yo me voy a levantar. Si mi padre no quiere, si mi padre se ha acobardado porque tiene un problema espiritual, yo voy a ver cómo me las ingenio. Yo voy a ir a sacudir el trigo, porque el trigo nos pertenece a nosotros, y si mañana viene el diablo no lo va a encontrar. Denle un aplauso a ese Dios maravilloso. Y Gedeón, hermano, se llena de valor, de coraje, y hermano, y comienza a trabajar, a cortar el trigo medio verde, póngale los mangos medio sazones, medio verdes, algunos maduros. A él no le importó, él le dio parejo y dijo: yo lo voy a esconder, porque con esto voy a alimentar a mi familia y a mis hermanos. Y aquel tipo, hermano, se levanta y lo ve Dios del cielo y se le para a un lado. Desciende el mismo Dios desde su trono. Comienza Dios a obrar. Decimos amén. Y usted y yo conocemos la historia. Vemos, hermanos, cómo Gedeón, por ese acto de valentía que hizo, de coraje, aún, hermanos, Dios no estando obrando milagros poderosos en su vida, fue usado Gedeón para darle libertad no solamente a su familia. Él buscaba alimento, su problema era alimento. Díganme amén, por favor, los lectores, o no han leído esa historia. Su problema era comida, su problema era alimento.
Y Gedeón se atreve, hermanos, a buscar, a pelear por ese alimento. Pero había un problema más profundo. Había un problema más allá que Gedeón no lo había visto. Pero como Dios, como decía la jovencita acá, y usted y yo lo sabemos, cuando Dios tiene planes, o cuando usted y yo estamos en los planes de Dios, algo hará Dios, hermano amado, en nuestras vidas para bendecir a otros. Algo que le he enseñado a usted y quiero que le quede claro esta noche. Las bendiciones que Dios puede, o los planes que Dios tenga trazados, en su sola soberanía, y usted y yo seamos parte de esos planes, no es para tu bendición. Que te quede claro, no es para tu bendición. Es para la bendición de aquel que lo necesita, de aquel que está en prisión, que aquel que está enfermo, que aquel que está desvalido, aquel que está abandonado. Es para el huérfano, es para la viuda. Decimos amén. Cuando Dios te tiene en un plan y va a usarte, no es para tu propia gloria, es para su gloria y beneficio del necesitado. Ahora dele un aplauso de alabanza a Dios. Y Dios, hermano, Dios, desde los cielos tenía un plan. Dijo: este pueblo piensa que su problema es comida. Sí, lo es. Pero dice Dios, pero su problema tiene raíz. Su problema está allá. Su enemigo. Allá está su problema. Aquel es el que le quita la comida. Pues aquel hay que vencer, dijo Dios. Aquel es el que vamos a vencer. Yo pensé que usted conocía la historia. Yo pensé que usted la conocía, pero si no la conoce, se la voy a decir. De todos modos, estoy hablando con gente que no nueva esta noche. Voy a creerme eso, porque no le entiendo a usted que usted conoce la historia y usted se me queda. Está bien el que no sabe, pero usted que sabe tendría que estar alabando a Dios. ¿Quién me podrá creer a mí y creerle a la Biblia? Si usted que conoce las escrituras, que tiene 20, 30, 15 años en el evangelio, usted se queda así como que está, hermano, con la tajada de limón acá. Solo los muertos son los que no alaban a Dios. La iglesia que está viva y conoce los hechos de Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Decimos amén. Dijo Dios: su problema son los frijoles. Pero los frijoles los cosechan. El problema es aquel que se los consume. Y dijo él: yo te voy a levantar, hijo. Yo te voy a levantar, muchachillo, que dices que tu familia es la más pobre y tú eres el más pequeño. Yo te voy a levantar para destronar al que les está quitando la bendición. Y dice la historia que los derrotó sin armas, con 300 personas. Sin andar con un gran armamento, tanquetas y aviones, que bombas nucleares. Los pedació, porque Dios se metió en el asunto. Amén, hermanos. Dios se metió en el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra juventud, Dios, no creo que Dios la va a usar. No creo. Es que la va a usar. Quieren borrar el nombre de mi padre, dicen aquellas jóvenes. O sea, de mi padre nadie se quiere acordar, ni si nadie se va a acordar. O sea, ¿cómo es esto? ¿Será posible esto? Me imagino que hicieron una reunión de familia, las 5 hermanas, hermanos, y se presentan esta mujer. Esta es la historia que usted no conoce. Y le puedo asegurar, si tal vez habrá uno que haya leído esta historia, por lo que estoy mirando. Esta mujer, estas muchachas, hermano amado, dice que se reúnen, hacen una reunión. Dicen: no es posible, no es posible. Y reúnen, hermanos, a la élite de aquel entonces. Reúnen a Moisés. Reúnen a Moisés, a sus príncipes, la élite, a toda la congregación,
y en un lugar donde se reunían, que se creía o se cree en ese momento que ahí estaba la presencia de Dios, o que los ojos de Dios estaban puestos en ese lugar. Amén. O sea, aquellas mujeres, hermano amado, aquellas muchachas no están inventando, no están tirando piedras al azar. Esas mujeres están, hermanos, determinadas que no es posible que su padre se le destierre de la memoria aún de ellas. Y dice, no es posible. Y se levantaron aquellas jóvenes y reúnen, le dije, a la élite de aquel entonces. Usted lo leyó conmigo, verso 1. Y le dice, ¿cómo es posible? Yo se lo voy a leer para que usted no me diga algo diferente o no escuche algo. Después de que aparecieron los nombres en el capítulo 1, dice, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar. Ya ve, me faltaba Eleazar. Y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron estas mujeres, cuando ya tenían reunida toda la élite, presentan su problema, presentan su dilema. Y su dilema era: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. En otras palabras, las hijas sabían, mi padre no ha estado en el problema que sucedió en el desierto, de aquellos que se tragó la tierra. Los lectores saben que hay un grupo que se levantó murmurando de las cosas o de la obra de Dios, y se abrió la tierra y vivos fueron al infierno según. Le dicen, mi padre no estuvo en esa reunión. Mi padre tuvo problemas, sí. Murió en su pecado, sí. Pero no estuvo en esa rencilla. En otras palabras, mi padre era diferente. Mi padre era diferente. Dicen estas jóvenes. Mi padre no estuvo. Tenía sus dificultades, como cualquier otra persona. Tenía sus dilemas. Murió en su pecado, pero no en ese. En otras palabras, hermanos, los que cayeron en esa circunstancia, se cree que esos quedaron salidos fuera de la bendición, con toda y su gente. Amén. Dice, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijos. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Escuchó? Escuchen, hijos jóvenes, escuchen esto. Llegará el momento, ustedes algunos están pequeños, algunos ya están, esos que tienen 20 años. Yo quisiera en este momento tener 20 años. Yo quisiera tener 20 años con lo que tengo en Dios. No quisiera tener 20 años como cualquier joven que no sabe nada de Dios. No. Quisiera tener 20 años con todo lo que entiendo de Dios, para tener las fuerzas aún más, para tener la capacidad física, para tener el tiempo suficiente o más holgado para poder, hermano, hacer la obra de Dios, que ya como adultos, como viejos, ya nos cuestan a nosotros. Le digo, hermano, yo deseara, si pudiera tener el tiempo, yo lo detuviera para esto. Jóvenes, ustedes que tienen 20 años, Dios, escucha bien, Dios te tiene marcado en una línea para que tú pelees a favor de los tuyos. Jóvenes, quizás no lo entiendas ahorita, pero en el marco de Dios, tú serás parte de esa bendición.
Hermano, yo estos textos les voy a hacer un estudio exactivo y te lo voy a presentar un domingo teológicamente. Esto tiene una riqueza poderosa. Pero la idea que tengo que presentarle hoy a los jóvenes es: tienes que levantarte. Joven, permítanme, jóvenes, no miren las deficiencias de sus padres, porque vas a ser como ellos. No vean las deficiencias, los errores que sus padres han cometido. No los vean, porque te hará daño a ti mismo. Te vas a hacer daño. Mejor levántate y pelea a favor de esa familia a la cual tú perteneces, con errores y dificultades, pero Dios te levantará para que el nombre de tu familia no desaparezca. Y cuando aparezcan los nietos, cuando aparezcan los bisnietos, de aquí a 200 años, y Cristo no ha venido, en la familia fulana sigue adorando al Dios Todopoderoso, porque las generaciones van y vienen, y nosotros tenemos que creer a Dios que somos una familia generacional. ¿Qué hubiera pasado si estas muchachas no reclaman su derecho? O el derecho de su padre, si no lo reclaman. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Hasta allí llegó el corrido. Hasta allí se acabó. Niños, jóvenes, muchachos, ustedes están en el marco de Dios. Ustedes están en el plan perfecto de Dios. Y Dios los va a usar en su debido momento para bendecir, para ser gente que va a destruir sistemas, que va a destruir. ¿Sabes qué hacen estas mujeres cuando se presentan ante sus líderes? El líder no haya qué hacer. El líder desconoce, no tiene la solución en sus manos. El líder no lo tiene. Moisés, el gran Moisés, no tiene la respuesta a la pregunta de las mujeres. No la tiene. Y mira lo que provocaron estas jovencitas. Escuchen bien, jóvenes. Dice que Moisés, al no tener la respuesta, se va a Dios y le pregunta a Dios. Y le dice: Señor, así dicen estas muchachas. ¿Tú qué dices de esto? Yo no tengo respuesta. Y aparece en los siguientes versos: dales lo que ellas piden. Dáselos. Otórgaselos. No sé si me entiende la palabra, dáselos. Que lo reciba. Es de ella. Yo se los entrego. Mira el cambio que hace un grupo de 5 muchachillas con problemas, dificultades, errores, como cualquier joven de hoy, pero determinados a que la historia de su padre no quedara en el olvido. Dale un aplauso al Señor por tus hijos, iglesia. Dice el verso 6. Verso 5 dice: y Moisés llevó su causa delante de Jehová, porque Moisés no tenía la respuesta. Verso 6. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, verso 7: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de su heredad entre los hermanos de su padre. Y no solo eso, y traspasarás la heredad de su padre a ella. Yo te voy a pedir, aunque sea a que dé en fe, ya que quizás no estás convencido, aunque sea por fe,
Cuando yo te diga que le des un aplauso al Señor, se lo das. Aunque sea por fe, por inercia. Dale un aplauso al Señor, porque Dios a sus jóvenes, Dios los va a usar para su gloria. Y por medio de ellos Dios va a hacer cosas que tal vez, hermanos, son un estilo de vida de una familia. Porque hay familias que tienen su estilo de vida. Y aquí voy a entregarte, voy a aplicar esto. Dame 5 minutos más. Hay familias que tenemos un estilo de vida. Y muchas veces ese estilo de vida es pésimo espiritualmente. Pésimo. No sirve delante de Dios. El estilo de vida que muchos evangélicos tenemos es pésimo delante de Dios. No sirve. Y tu hijo ahí está. Pero sabes que ese hijo Dios te lo va a levantar para destruirte. Para destruirte. Para destruirte lo que te tiene atrapado. Ese estilo de vida pésimo que nosotros como cristianos tenemos en casa muchas veces, ya nosotros ya no le creemos a Dios. Ya nosotros, hermanos, ya con ese estilo de vida creemos que eso es todo, que ya no puede pasar nada. Pero Dios va a levantar a estos jóvenes para destruir eso que nos está atrapando a nosotros. A su nombre, iglesia, dale un aplauso fuerte al Señor, porque en Cristo hay victoria. A su nombre. Creo en el poder, hermanos. O más fácil, tendríamos que creer en el poder de nuestro Dios. Los planes que tiene nuestro Dios, hermanos, son grandes para su iglesia, para nosotros. Muchos de nosotros tenemos un estilo de vida, y ahí tenemos encerrado a nuestros hijos también. Y el hijo ahí está. Y el hijo, hermano, está encadenado igual que nosotros. Pastor, pero yo vengo a la iglesia. Pues sí, pero encadenado con grillos. Vienen a adorar a Dios, pero traen grillos en los pies. Y eso está matando a nuestros hijos. Pero nuestros hijos Dios los va, aleluya, a levantar para destruir eso. A su nombre, iglesia. Y vas a ver, y de donde no lo esperes, ese hijo que tú tienes fe y dice: este me va a sacar el pie del lodo. Y se queda el otro y dice: y mamá y yo, dice: usted, hijo, usted parece a su papá, usted no va a hacer mayor cosa. Usted va a ser igual a su abuelo, hijo. Ese de quien nosotros menos pensamos, al que nosotros adoramos, veneramos, a ese que usted le zampa comida hasta por las narices, ese, si usted no se pone pilas, puede ser hasta vergüenza para nosotros mañana. Y ese que le tiramos el plato así como: vaya, venís a comer vos, y que no sé cuál, ese va a ser el que Dios va a usar. En esta casa viene una bendición, hermano. Viene un mover del Espíritu Santo para deshacer, hermanos, deshacer muchas actividades, muchos estilos de vida en nuestros hogares. Y nuestros hijos van a ser los que Dios va a usar, los precursores. Cuando tus hijos comences a verlo, hermano amado, ¿quién se levanta conmigo? Que de repente te digan: Daniel, préstame tu hijo, quiero que venga a predicar a mi congregación. ¿Quién se levanta y cree esa palabra conmigo? A su nombre, iglesia, que le diga a un pastor: a usted, tengo tantas iglesias y cadezco de seminarios bíblicos, pero me han dicho que su hija se mueve en esta línea, que su hijo se mueve en esta línea. ¿Será que tiene un espacio este año su hijo? ¿Será que este año? Y dejará de andar vagando para arriba y para abajo por llevar a tu hijo a ciertas actividades para seguir glorificando a Dios. A su nombre, iglesia. Dejaremos de andarlos hartando pasteles y vagando para diferentes lados. Ahora correremos con nuestros hijos a glorificar y exaltar el nombre maravilloso de nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén? Yo estoy creyendo, hermanos,
que por los próximos 5 años aquí en esta casa, en proyectos, hermanos, yo voy a recibir llamadas. Pastor, tenemos una conferencia de damas. Tengo 2,000 mujeres reunidas. La conferencista que venía de damas no llegó, se enfermó. Porque de esta casa habrá herramientas para que Dios se glorifique. Tengo una actividad, pastor, de hombres de valor. Hombres de valor. Pero yo sé, pastor, que usted es un hombre ocupado, que usted no anda saliendo para afuera, que usted no anda para arriba y para abajo, pero me han contado que usted tiene personal adecuado para esto. Necesito un hombre que me venga a bendecir. Tengo 2,000 hombres, aleluya. Y el tema que tengo, hombres de valor. Allá aparecerá alguien que diga amén. Alguien que crea esto, que se esfuerce. Alguien que le diga a Dios: yo me voy a levantar como Gedeón. Yo me voy a levantar como Gedeón. Estos hijos insignificantes. Mire, hermano, yo no hubiera sido evangélico, ¿usted cree que Christopher estuviera desempeñando lo que desempeña? Yo en los jóvenes veo potencial. Yo veo potencial. ¿Sabe por qué? Le doy testimonio con esto. Terminamos ya. Porque yo he visto la mano de Dios obrando en mis hijos. En mis hijos. Yo lo que le cuento no se lo invento. Yo se lo doy con testimonio en la mano. Amén. Mis hijos me decían, cuando yo no tenía, hermano, mayor cosa, me decían: papá, cómprenos un piano, cómprenos una batería, papá, cómprenos una guitarra, papá, porque nosotros queremos practicar. A mí me gusta esto. Sí, hijo, al ratito te lo compro, y que no sé cuándo, y que aquí, que allá, hermano. Y gracias a Dios, en la iglesia donde yo nací, a mis hijos les dieron la oportunidad. Había gente que les decía: vente a practicar conmigo, yo voy a tu casa. Y allí practicaban al revés y todo eso. Pero mírelos ahora, es el grupo principal de la iglesia. Es el grupo principal donde todos nuestros niños van a ese nivel. Decimos amén, hermanos. Decimos amén. Y eso, le digo, pasaron por la niñez y ahora, hermano amado, son parte de nuestra iglesia. Tus hijos lo serán, pero usted créalo, apoye, ore por sus hijos. Amén. Ay, hijo, usted como que se está metiendo mucho en el evangelio, hijo. Yo siento como que ya usted, como que ya mire que hoy no hay iglesia, hoy no hay culto. Si nosotros somos domingueros, ¿qué le pasa a usted, hijo?